días. Somos del grupo número 2 y vamos a presentar la política y los cambios sociales en la Casa de los Espíritus. Introducción. Los cambios sociales dentro de las grandes ciudades y países siempre ha sido un objeto de estudio de bastante importancia para lograr comprender el comportamiento de la población. Factores como la demografía, la cultura, la ideología e incluso la política pueden llegar a ser causas para los cambios sociales que ocurren en las naciones. Y algo está claro, y es que Latinoamérica ha sufrido cambios sociales en múltiples ocasiones debido a esta última causa mencionada. Varios países han tenido que sufrir cambios drásticos en su política que posteriormente han afectado a la sociedad. Ejemplos claros de estos son Venezuela, Argentina, Chile, etc. Sin embargo, esta vez nos vamos a enfocar en Chile. Nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿De qué manera la sociedad chilena se ha visto afectada por la política cambiante dentro del país? Con el fin de darle una respuesta a esta pregunta, podemos realizar un análisis de la obra La Casa de los Espíritus, escrita por Isabel Allende y su relación con los cambios sociales. Isabel Allende Llona nació el 2 de agosto de 1942, escritora y periodista chilena, hija de un diplomático chileno que le introdujo al mundo de las palabras. Ella inició en la escritura con obras de teatro infantiles. Ella recibió, en medio de polémicas, el Premio Nacional de Literatura en el año 2010. Es reconocida mundialmente por su obra narrativa, la que ha sido traducida a más de 30 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. También es recibida como una brillante guía en esto del boom del realismo mágico que se inició en los años 60. Y su primer gran obra fue La Casa de los Espíritus, que fue publicada en 1982. La corriente literaria de este libro es literatura hispanoamericana contemporánea. El contexto de la obra es literatura histórica. Escrita por Isabel Allende, esta obra es una crónica familiar ambientada en un periodo de cambio político y económico en América Latina. La Casa de los Espíritus es un libro de historia que analiza la evolución de la política y las costumbres sociales durante una época donde el racismo y el machismo era común en Latinoamérica. El resumen de la trama. La historia cuenta la vida de 4 generaciones de la familia Trueba, desde principios del siglo XX hasta la década de 1970, siguiendo los movimientos sociales y políticos del periodo postcolonial de Chile. Está narrado desde la perspectiva de sus 2 protagonistas, Esteban y Alba Trueba, y el tercer narrador, testigo omnisciente. Los eventos que retrata involucran amor, familia, muerte, fantasmas, clase social, revolución política, ideales y milagros. Dentro de la historia podemos destacar 4 personajes importantes, comenzando por Esteban Trueba. Él es el principal protagonista de la historia y es un narrador y testigo de este relato. Es un trabajador deseoso de dinero y poder que careció de su familia en su infancia. Él está representado como alguien exigente, alguien agresivo y violento, tirano con sus trabajadores y con su familia. Su carácter causa el apartamiento de su mujer y de su familia. Tenemos a Clara, que es la principal protagonista femenina, es hija de sus padres, esposa de Esteban Trueba, posee algunas facultades sobrenaturales para adivinar el futuro, tiene una personalidad que refleja su paz, su tranquilidad y está vinculada a la naturaleza y a los espíritus. Blanca, hija de Esteban y Clara, junto con Pedro III, forman la gran historia de amor de la novela, romántica y apasionada, que enfrentarán a su padre. Es obligada por su padre a casarse con otra persona, quien se para al descubrir las extrañas relaciones que tenían. Y Alba, que es hija de Blanca y Pedro, nieta de Clara y Esteban, forma
transformación y joven revolucionaria que sigue sus ideales, detenida por militares y quien sufrió bastante aparte de la tortura y de la tiranía de la situación. Temas de la obra. Los temas que más se resaltan son los siguientes siete temas. Tenemos la soledad, que está representada bastante debido a cómo se separa la familia en la historia. El amor, debido a que tenemos varias relaciones amorosas y que forman parte importante de la historia. La violencia, debido a los problemas familiares que tenían. La desigualdad de género, ya que debido a la época se enfrentaba todavía un tiempo donde la mujer y el hombre estaban muy apartados. Paternidad y maternidad, debido al alejamiento familiar que se causó durante toda la historia y aparte de las dificultades para criar a sus hijos. La muerte, debido a que fue un problema bastante grande a causa de la violencia, y lo sobrenatural, causando las conexiones que tenían Alba con el mundo sobrenatural. Narrador, lenguaje e intención del autor. A lo largo de la novela podemos identificar que esta historia es contada por dos personajes que forman parte de la trama, en donde logramos identificar a dos tipos de narradores, al narrador protagonista y al narrador testigo. En el primer caso, el narrador protagonista fue Esteban Trueba, quien relata la historia en primera persona, mientras que en el segundo caso, el narrador testigo fue Alba, quien relata su parte de la historia en tercera persona. En esta novela podemos notar que la autora, Isabel Allende, utiliza un lenguaje formal debido al uso de diversas fuentes literarias, figuras literarias, como la metáfora y comparaciones. Por otro lado, la intención de Isabel Allende fue mostrar la cruda realidad que vivió Chile durante 3 generaciones diferentes, en donde reinaron épocas de frialdad y desacuerdo político, debido a los ideales impuestos por la dictadura. Conclusión. Después de haber realizado el respectivo análisis de cada una de las partes que componen esta obra y también aprendido un poco más sobre Isabel Allende, podemos concluir que la trama y los temas que se desarrollaron durante la historia están basados o se inspiran en la situación que estaba viviendo Chile en aquel entonces. A pesar de que la historia hace parte del realismo mágico, nos permite evidenciar claramente cómo la situación política logró cambiar a la sociedad durante 4 generaciones distintas. Cada personaje cumple un rol fundamental dentro de la obra y esta misma nos permite observar el conflicto entre revolucionarios y conservadores, para al final concluir con una dictadura. Algo está claro aquí, y es que los cambios sociales se pueden presentar en cualquier lugar y por cualquier motivo. En este caso, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es un perfecto ejemplo de cómo la sociedad se ve afectada por la política cambiante dentro de un país.